Sí. Vale, pues perfecto. Pues muchas gracias a todos por asistir a la charla. Creo que me conocéis todos porque casi todos sois de la UCM, pero por si acaso, pues soy Víctor Villasante, del Instituto Geográfico Nacional. Llevo trabajando aquí desde 2007 y antes trabajaba en la Universidad Complutense en el grupo de paleomagnetismo con Marisa Osete y compañeros, donde hice la tesis. La charla os la voy a presentar yo, pero es en representación también de otros dos compañeros que podéis ver aquí. Silvia Beltrán de Heredia, que acaba de empezar a trabajar con nosotros. Antes estaba también en el grupo de paleo del IGEO y la Complutense. Y José Manuel Tordesillas, que es el jefe del servicio de geomagnetismo del IGN, y también sin cuyo apoyo pues, no podría existir el laboratorio. Y os voy a contar un poquito qué es el EMAGMA, que es el Laboratorio de Magnetismo de Materiales y Magnetismo Ambiental en el Instituto Geográfico Nacional. Primero, para situaros un poco, este es el organigrama del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es donde está el Instituto Geográfico Nacional. Pues es muy complicado. Por aquí tenéis toda la parte tradicional de carretera, ferrocarriles, marina mercante, aviación civil, etcétera. Luego la parte de vivienda. Y luego el IGN, que es lo que he recuadrado aquí en rojo, forma parte de la subsecretaría del Ministerio, que da como servicios transversales al resto del Ministerio. Entonces el IGN se considera que da servicios transversales porque son servicios que utiliza pues, cartografía, observación del territorio, observación geofísica, que son necesarios para el resto de actividades del Ministerio y en general de la sociedad. Esta es la estructura del IGN, es una dirección general del Ministerio y luego está organizada a base de subdirecciones generales. Desde este último año se ha reorganizado un poquito la estructura a partir de la erupción de La Palma. Antes Geofísica pertenecía a la subdirección de Astronomía y Geofísica y ahora ya tiene una subdirección propia, que aparece aquí recuadrada, cuya subdirectora general es Carmen López. Se llama Subdirección General de Vigilancia, Alerta y Estudios Geofísicos. Y dentro de esta subdirección hay como tres grandes cuerpos. La Red Sísmica Nacional, cuyo jefe es Juan Vicente Cantabella, a lo mejor le conocéis a alguno, estuvo también en la UCM. Luego está el Servicio de Vulcanología y Vigilancia Volcánica, cuyo jefe es Itaiza Domínguez, del Centro Geofísico de Canarias. Y luego está el Servicio de Geomagnetismo, cuyo jefe es José Manuel Tordesillas, que está aquí presente también en la reunión. Dentro del servicio de geomagnetismo se hacen diferentes cosas. Principalmente pues, se mantiene y se realizan observaciones en dos observatorios geomagnéticos, el de San Pablo de los Montes en Toledo y el de Güímar en Tenerife. Luego se llevan a cabo las observaciones periódicas y continuas en la red de estaciones de puntos de observación secular del campo geomagnético y con todos estos datos se construye la cartografía geomagnética oficial del país. Luego también los datos se explotan para proyectos de meteorología espacial y luego por último está el laboratorio del que yo voy a hablar, el EMAGMA, dentro de este servicio. Bueno, muchos de vosotros ya recordaréis la semilla de la creación de este laboratorio fue en la convocatoria de infraestructuras científicas de 2018. Recordaréis que os escribía prácticamente escribía a todos los grupos de paleomagnetismo y magnetismo de rocas de España, porque desde el IGN nos lanzamos a presentar una solicitud para comprar un VSM del Exor y un equipo Bartington de susceptibilidad. Todos contestasteis muy favorablemente, me disteis vuestro apoyo y nos evaluaron muy bien, pero 87 sobre 100, pero por debajo del corte, así que nos denegaron la solicitud, injustamente, por supuesto. Y lo que pasa es que eso fue la semilla, porque ya el IGN ahí había visto que era una buena idea crear el laboratorio y ya se comprometía a cofinanciarlo, porque estas convocatorias son cofinanciadas siempre. Entonces, en la siguiente oportunidad que hubo de dedicar algo de dinero, que fue en 2019, a finales de 2019, pues nos decidimos a empezar a comprar instrumentación y a montar el laboratorio. La primera instrumentación llegó justo en las Navidades de 2019, un regalo de Navidad, y empezamos a montar el laboratorio en enero de 2020. Aquí tenéis en la izquierda pues, unas fotos del montaje, las primeras medidas que hicimos en el laboratorio, que fue con Mario Morellón de la UCM, medidas de testigos sedimentarios de lagos cantábricos. Y según estaba empezando a funcionar el laboratorio, pues nos llegó el confinamiento por la pandemia, de marzo a mayo de 2020.
Pues cuando llevábamos una semana encerrados, yo vi que la cosa, vamos, sospeché que la cosa iba para largo y entonces lo que hice fue pedir una autorización a mi jefa para poder moverme hasta el trabajo y llevarme parte del laboratorio a casa. Entonces el laboratorio al principio ha estado en Moratalaz durante un tiempito. Una vez que acabó el confinamiento y nos empezaron a dejar movernos dentro de la comunidad, pues me llevé parte de la instrumentación a una casa que tengo en un pueblo en el norte de la Comunidad de Madrid, Horcajo de la Sierra, donde hice también algunas pruebas, sobre todo de ruido. Entonces, este periodo, digamos, un poco extraño, por lo menos me sirvió para empezar a funcionar y a conocer la primera instrumentación que nos había llegado, que luego lo comentaré, que era un sistema Barkington MS3. A ver. Durante esos primeros meses, pues me concentré en eso, en ver cómo funcionaba el aparato, y hice varios estudios de ruido que a lo mejor os resultan interesantes a los que tengáis un instrumento parecido, que aparecen aquí resumidos. El instrumento, el software, si os habéis fijado, tiene una opción Drift Check al principio, que puedes ponerlo a medir en vacío las veces que tú quieras durante el tiempo que tú quieras, de continuo. Aquí aparecen dos medidas de estas. En azul, pues una prueba de ruido a ver, hay acoplamiento de un micrófono. Una prueba de ruido que hice en mi casa, en Moratalaz. A ver, un segundo. Yo creo que porque es que ha coincidido, ¿no? Cuando se ha entrado en la reunión y se ha empezado a generar el eco, no sé. A ver, Si todo el mundo se puede poner en silencio, excepto Víctor. ya está, yo creo. Sí. Pues bueno, eso, lo que iba diciendo. En azul tenéis una prueba de ruido en mi casa a las 6:45 de la mañana y en rojo en el campo directamente a las 8 de la tarde. Da igual. En el campo es en el campo. O sea, lo bueno del MS3 es que como se alimenta a través del USB con el portátil, pues te lo puedes llevar donde sea. Aquí tenéis una gráfica a la derecha donde aparecen las diferentes pruebas de ruido que hice. Para cada una de ellas aparece en azul la media de los valores en vacío durante la prueba de ruido y en rojito, en granate, la desviación típica, que es lo importante. Porque la media, cuando tú haces una corrección, luego cuando mides, haces una medida en vacío antes y después de la muestra, y entonces si ha variado esa medida de vacío, corriges por esa variación. Entonces, si simplemente hay un valor fijo de medida en vacío, pues da igual porque no te afecta a la corrección. Lo importante es la desviación típica. Entonces, veis aquí, por ejemplo, esto es en el laboratorio, en el EMAGMA, y esto es en el laboratorio de la UCM, que tiene un aparato igual. Veis que aquí la desviación típica es un poco mejor. Y donde es menor es en el campo, que es esta de aquí, porque está lejos de cualquier fuente de ruido, o en casa a las 6:45 de la mañana. Luego, si vais a la web del IGN, pues encontraréis, esta es la página principal, encontraréis una pestaña de servicios y ahí dentro de los servicios que ofrece el IGN está el laboratorio de magnetismo de materiales y magnetismo ambiental. Si pincháis ahí, pues encontráis una descripción del mismo y un enlace para la descripción de la instrumentación y luego el protocolo de acceso y uso. Os cuento esto porque, bueno, el laboratorio lo creamos, pues la motivación principal era un poco darnos autonomía y capacidad de medir para los proyectos en los que estábamos involucrados de magnetismo ambiental. Pero como el IGN no es un OPI, no es un organismo público de investigación, hace investigación, o sea, puede pedir proyectos y tal, pero no es OPI, entonces tiene siempre tiene un carácter muy fuerte orientado hacia el servicio, hacia dar servicio. Entonces, aparte de usarlo para los proyectos en los que estamos, pues lo ofrecemos a cualquiera como un servicio que se puede usar. Entonces tenemos un protocolo de acceso y uso que lo podéis ver ahí si pincháis ahí en la página web del IGN, aunque de todos modos os lo voy a contar ya ahora. Para que veáis dónde está situado en el Real Observatorio de Madrid, que está en la esquina del Retiro, que da a la estación de Atocha, o sea que tiene buena comunicación. Ahí esto es un complejo como ajardinado donde hay varios edificios y el edificio principal de oficinas es este y el EMAGMA está en el ala este, en el sótano. Ahora voy a contaros un poquito la instrumentación que tenemos.
Y luego os enseñaré algunos datos reales de cómo desempeña esta instrumentación, qué tal se porta. El equipo principal con el que empezamos a montar el laboratorio fue pues, el sistema MS3 de Bartington para la medida de la susceptibilidad magnética, que tiene esta unidad de electrónica que ya conocéis muchos, y luego la gracia es que se le pueden acoplar diferentes sensores para diferentes tipos de muestras, sensores de campo, sensores para testigos enteros, etc. Entonces nosotros tenemos un juego bastante amplio de sensores. Por un lado tenéis el sensor que la mayoría conoceréis, el estándar, el MS2B de doble frecuencia, que permite medir la susceptibilidad a dos frecuencias y así estimar la aportación de la fracción superparamagnética. Pero luego también tenemos otro sensor, el MS2G, que es específico para muestras muy pequeñas. Muestras muy pequeñas para las cuales la resolución el límite de detección, digamos, o la resolución del MS2B, pues ya falla. Es demasiada poca cantidad. Entonces, hay este otro sensor donde se meten muestras muy pequeñitas y te permite medir la susceptibilidad a una sola frecuencia. Aquí os aparecen un par de gráficas con cómo se comportan estos sensores en casos reales. Bueno, primero, los meses estos iniciales del laboratorio de estudiar el instrumento y tal, pues me sirvieron para diseñar un protocolo de medida correcto con este instrumento, que en principio es peor que el de Agico, el KLI4 o las versiones modernas, pero que si lo usas bien da resultados casi igual de buenos. Lo digo por si os sirve a los que lo tengáis. Primero, es súper importante hacer la corrección air drift. Hay que hacerla para cada medida, no para cada muestra. O sea, si una muestra la mides 5 veces, por ejemplo, seguidas, entre cada una de esas 5 hay que hacer un blanco. No es mucho mejor eso que hacer un blanco al principio, las 5 medidas, y un blanco al final. Y luego también es importante hacer una calibración, o sea, medir la muestra de calibración en cada serie de medidas que hagas, medir la muestra de calibración para hacer una corrección, que es igual que la que se hace en el KLI4, ¿no? Mides la muestra y lo que te da comparado con lo que debería dar, pues aplicas esa corrección. Y medir el holder también, o la caja que estés usando para las muestras, en cada serie de medidas. Entonces, con ese protocolo se obtienen medidas súper buenas. Aquí aparece una comparativa de los datos obtenidos con el MS3 y el sensor de doble frecuencia, que está en rojo, en la gráfica en rojo, comparado con las mismas muestras medidas con el KLI4 de la UCM. Para muestras que, si veis, son bastante pequeñas, van de 0,5 gramos a 4 gramos y en promedio un poquito menos de 2 gramos. Son pequeñitas. Veis que la desviación típica, estos son 10 medidas por muestra en ambos instrumentos. La desviación típica del Bartington es bastante más alta que la del de Agico, pero los valores son perfectamente compatibles. Y luego, si tenemos muestras muy pequeñas, con muy poca cantidad, en este caso son muestras, bueno, aquí eran muestras de un testigo lacustre del lago ausente y estas son muestras de otro lago, el Curavacas, donde tenían muy poca cantidad de muestra. Muy poca es entre 0,1 y 0,3 gramos. Esto es imposible de medir con el MS2B de Bartington y prácticamente muy difícil o imposible de medir con el KLI4 con cierta precisión. En cambio, con el sensor MS2G de Bartington para muestras pequeñas, pues aunque tienes su dispersión, pues consigues medidas reproducibles y buenas. Otros de los sensores que tenemos en el laboratorio son los sensores MS2C Core Through para medir testigos enteros, cilíndricos, y luego un sensor MS2E para medir superficies planas de alta resolución. Puedes hacer una medida cada 4 milímetros, más o menos. Además tiene orientación este sensor, entonces lo puedes orientar paralelo a la... Es una bobina así muy en forma de elipse, alargada. La puedes orientar paralelo a la estratificación o perpendicular, o como tú quieras. Entonces, estos son los sensores un poco que hacen que le dan un poco de gracia al laboratorio, que no tiene, por ejemplo, el de Paleo de la UCM, que te permiten medir testigos enteros a baja resolución con el MS2C o medios testigos a cualquier superficie plana a alta resolución. Tenemos varios sensores Core Through de diferentes diámetros para poder medir diferentes tipos de testigos con distintos diámetros, porque lo suyo es que ajuste lo más posible al tamaño del testigo. Aquí tenéis unas gráficas para ver cómo se comportan estos sensores. Son testigos de 3 estuarios distintos con contaminación industrial: Avilés, Nalón y Ferrol. Tenemos en gris
las medidas que se obtienen con los sensores Core-Through, ¿vale? Que están como muy suavizadas porque tiene baja resolución espacial. Luego en negro tenemos las que se obtienen en esos mismos testigos una vez abiertos por la mitad en la superficie plana con el sensor superficial que sigue el mismo patrón, pero tiene mucha menos, o sea, tiene mucha más variabilidad espacial porque tiene mucha más resolución. Y además es como muy sensible a lo que tiene inmediatamente debajo del sensor, no promedia prácticamente nada. Y luego en rojo, puesto con otra escala, pues una vez que que se cogieron muestras discretas de ese sensor, los valores de susceptibilidad ya normalizados ya de material seco y normalizado por la masa de las muestras discretas, ¿vale? Para que veáis lo bien que comparan los tres sensores. Con el de baja resolución Core-Through, pues tienes una primera idea de la magnitud, del orden de magnitud y de la variación estratigráfica, que ya te da una idea. Y luego con el de superficial de alta resolución, pues tienes mucho detalle, pero a veces tienes demasiado detalle. Y pues, dependiendo de lo que tengas justo debajo del sensor, pues es muy sensible a la heterogeneidad del material. Luego ya con las muestras que puedes homogeneizar, etcétera, pues tienes resultados ya definitivos. Tenéis los tres casos aquí para que veáis. Aparte de esos sensores, con el MS3 compramos también dos sensores de campo, que son este de la izquierda, el MS2K, que es uno de tipo pistola, que está pensado para hacer perfiles de susceptibilidad en secciones, en afloramientos o encima de rocas. Y luego tenemos el MS2D, que es para medir sobre el terreno. Pues en este caso, por ejemplo, en el estuario del río, de la ría de Bilbao. Aquí a la izquierda tenéis cómo se comporta el sensor de pistola, el MS2K, en el afloramiento este, que es en la playa de Túnel Boca, cerca de la desembocadura de la ría de Bilbao, que es un paquete es un beach rock que se ha formado a partir de desechos industriales. Pues tenéis en negro cómo se comporta el MS2K de pistola comparado con cómo se comportan luego las medidas ya en muestras discretas, ¿vale? Y aquí a la derecha tenéis una comparativa para el sensor MS2D, que es el de sobre el terreno, también hecho en la ría de Bilbao, en puntos donde en marea baja aflora sedimentos intermareales. Pues aquí tenéis una comparativa entre lo que se obtiene con el MS2D y luego cuando coges en esos mismos puntos muestras discretas y mides la susceptibilidad. Entonces, hay una correlación muy buena. Bueno, y luego en cada punto en cada punto superficial, pues medía varios puntos siempre. Entonces, por eso tenéis esta dispersión en cada punto. Pues si haces la media y correlacionas con la susceptibilidad de las muestras discretas, pues te sale una muy buena correlación. Tienes la gráfica general y abajo un zoom de acerca de estos puntos del origen, ¿no? Con el MS2D, pues se puede mapear la susceptibilidad sobre el terreno, sobre sedimentos o sobre cualquier tipo de terreno. Puedes obtener lo que podríamos llamar capamapas. Capa porque lo que mides es susceptibilidad en función, vamos, normalizada por el volumen. Aquí aparecen dos ejemplos, esos puntos que medí en la ría de Bilbao, cada uno de ellos con su mapita, con todos los puntitos que medí en cada una de esas zonas, digamos. Y aquí, pues, ese mismo tipo de medidas en el techo del beach rock de la playa de Túnel Boca. Y los resultados son muy buenos. Por ejemplo, aquí veis pues susceptibilidades muy altas porque casi todo ese paquete de sedimentos está formado por escorias metalúrgicas echadas al mar y que luego el mar ha retrabajado y ha formado esa playa. Tenéis valores altísimos de la susceptibilidad y luego si te alejas un poco y empiezas a medir encima de los sedimentos del Eoceno que forman los acantilados, pues valores bajísimos de susceptibilidad. También el MS3 que tenemos está equipado con todo el sistema para medir curvas termomagnéticas, para medir susceptibilidad en función de la temperatura, entre temperatura ambiente y 850 grados centígrados. Este es el sistema con su refrigeración. Y aquí tenéis un ejemplo de una de esas muestras de Túnel Boca, donde veis el comportamiento de la susceptibilidad, pues que hay magnetita. Si luego haces un zoom en esta parte, en esta cola de alta temperatura, pues ves que además de magnetita hay hierro nativo, vamos, hierro elemental. Y bueno, pues tiene menos resolución, lógicamente, que el de Ajico, menos sensibilidad, quiero decir, pero funciona bien y además llega a bastante alta temperatura.
Luego también tenemos un TIWAR para nitrógeno líquido, con idea de que con este instrumento se pueden hacer también medidas a baja temperatura, pero de modo pasivo. Tienes que enfriar la muestra primero, sumergiéndola, por ejemplo, en nitrógeno líquido a 77 Kelvin. Una vez que está a 77 Kelvin, la sacas rápidamente, la metes en el sensor y entonces monitorizas a medida que se va calentando de forma natural la susceptibilidad. Luego también tenemos, para poder usar los sensores Core Through, pues tenemos raíles para testigos. Tenemos dos juegos de raíles, unos de laboratorio, que son los que vende ASC Scientific, que son los que veis aquí, que tienen 1,85 m cada uno de longitud, o sea que puedes medir testigos de hasta 1,85 metros. Y luego nosotros hemos construido unos raíles portátiles de 1 metro de longitud para medir testigos de hasta 1 metro, imitando a los de ASC Scientific, para poder llevarlos al campo o a otro, porque estos son inmanejables de lo largos que son, para poder llevarlos al campo o a otros laboratorios o litotecas donde haya testigos que se quieran medir, para no tener que desplazar los testigos, podemos desplazar el laboratorio. Que ese es uno de los objetivos que teníamos. A ver, ¿qué pasa aquí? No, perdón. Uno de los objetivos que teníamos en mente al crear el laboratorio, darle un carácter singular, un poco distinto de otros laboratorios, y es que permitiese llevar instrumentación a otros sitios, ya sea al campo, ya sea a otros centros de investigación. Aquí, aparte de los raíles portátiles, pues tenemos pues, banco de trabajo portátil, una carpa por si llueve, y cajas de transporte, etcétera, para poder desplazar parte del laboratorio a donde sea. O sea, ¿qué teníamos en mente? Pues, por ejemplo, luego os voy a contar los proyectos en los que participamos, pero uno de ellos es el estudio de estuarios industrializados, ¿no? De sedimentos de estuarios. Pues es típico en estas campañas, como veis aquí a la derecha, que en el mismo punto de muestreo cojamos 4 réplicas del mismo testigo, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego uno se lo lleva a Pepe Gómez Arozamena, para dataciones radiactivas, otro se lo lleva a John para foraminíferos, otro se va a geoquímica, otro me lo quedo yo para magnetismo ambiental. Entonces tenemos 4 testigos muy juntos que presumiblemente son muy parecidos, pero en los que no hay nada, o sea, no hemos hecho ninguna medida igual en los 4 testigos. Entonces, para tener algo medido en los 4, pues lo que hacemos es llevarnos los sensores Core Through al campo o a la habitación del hotel, montar ahí el laboratorio portátil y cada tarde, según sacamos los testigos, medimos todos ellos. Entonces ya tenemos una medida en los 4. Así podemos calibrar si de verdad son parecidos. Medimos la susceptibilidad, claro. Si son parecidos, si no son parecidos, si hay alguno que se va, si hay un decalaje entre ellos para correlacionarlos entre sí, etc. También tenemos, aparte de este sistema para medida de susceptibilidad, pues tenemos un magnetómetro spinner PSM, que es como la versión moderna del Morspin, que algunos conoceréis también, y un imanador de pulsos de ASC entonces ya también podemos impartir IRMs y medir IRMs y pues calcular coercitividad de la remanencia, lo que haga falta. Aparte tenemos diferente instrumentación accesoria que es necesaria en el laboratorio, pues una balanza, equipos para preparar muestras, el mortero de Ágata, tenemos una estufa de secado de muestras, porque claro, muchos de los proyectos, como ahora veréis en los que estamos involucrados, se centran en estudio de sedimentos recientes, no consolidados. Entonces, siempre vienen con materia orgánica y con agua. Entonces, cuando hacemos ya el análisis en muestras discretas, pues hay que secarlas para luego normalizar por la masa seca, etcétera. Tenemos un baño de ultrasonidos para, pues, por ejemplo, si queremos hacer extracción magnética en estos sedimentos, pues como paso previo para disgregar las arcillas o el material muy fino que forma grumos. Y luego tenemos equipos de separación magnética para hacer tanto peristáltica como manual, para hacer estos extractos magnéticos. Y tenemos también ahora mismo 3 frigoríficos, porque estos sedimentos no consolidados ricos en materia orgánica siempre hay que almacenarlos en frío, porque si no empieza a degradarse la materia orgánica y se empiezan a producir cambios químicos y mineralógicos en el sedimento que pueden afectar a las fases de hierro, las fases ferromagnéticas. También contamos con una lupa binocular Nikon, precisamente como forma para hacer un primer examen de estos extractos magnéticos que realizamos y para poder manipular, pues separando parte de lo que observamos ahí, como por ejemplo esferulitas
microesférulas industriales, separarlas y luego poder llevarlas a un centro de microscopía electrónica o hacerles los análisis que haya que hacer. En cuanto a equipos para muestrear en campo, pues tenemos el equipo estándar de paleomagnetismo con taladradoras, inclinómetro, brújula, etcétera, que todos conocéis. Y luego tenemos, como cosa bastante interesante, un equipo Russian Core, una sonda rusa, que es un equipo para sondear, para tomar sondeos de sedimentos blandos. Coge tramos de 50 centímetros de largo por 5 de ancho, coge medios cilindros, digamos, este equipo, y tiene extensiones para llegar hasta 10 metros de profundidad. Y luego también contamos con una barrena forestal para coger muestras dendrocronológicas. Ahora os voy a contar un poquito los proyectos en los que está involucrado el laboratorio y luego ya acabo hablando un poco de la parte de servicio a usuarios externos, que a lo mejor es lo que más os interesa a vosotros. Participamos como en 3 proyectos o ya familias de proyectos, porque en realidad va acabando uno y va empezando el siguiente. Uno es el Antropicosta o Antropicosta 2, en colaboración con gente sobre todo de la UPV de Bilbao. Los IP son Alex Cearreta y Mari Girabien. Este proyecto está centrado en el estudio de sedimentos estuarinos intermareales de los estuarios industriales de la península, vamos, del norte de la península. Y también uno en Portugal, que no ha sido industrializado, pero sí ha sufrido el impacto de la agricultura, muy intenso. Este proyecto está centrado o enfocado a comprobar el impacto antrópico y luego como herramienta de recuperación de estos estuarios y de gestión ambiental. Y es multiproxy, como todos los proyectos, vamos, básicamente. Se miden radioisótopos para datar foraminíferos, polen, geoquímica, microplásticos, y entonces aquí somos responsables de toda la parte de magnetismo. La otra familia de proyectos son el GECAMP y el CALACLIN, cuyos IP son Mario Morellón y Javier Martín Chivelet de la UCM. Yo participo en la parte que lleva Mario Morellón, que es una investigación de los sedimentos recientes lacustres en varios lagos de la cordillera cantábrica. Entonces, si en el anterior proyecto de los estuarios pues cogemos sondeos cortos que abarcan los últimos 2-3 siglos, pues en este de lago ya abarcamos más o menos los últimos 2 milenios. También tiene un enfoque muy fuerte en impacto antrópico y también en paleoclima y paleoambiente del Holoceno reciente. También es multitécnica, con radioisótopos, diatomeas, polen, geoquímica y magnetismo. Y aquí los testigos en los estuarios los cogemos a mano y aquí ya con sondeador de gravedad. Y por último están el PROMEDED y el de PROMED-G, cuya IP es Francisca Martínez Ruiz del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, que está centrado en estudios de sedimentos marinos recientes de los últimos 40.000 años del Mediterráneo occidental. Y tiene un enfoque de paleoclima, paleoceanografía, productividad marina, oxigenación, aporte eólico, etcétera, durante el Holoceno y Pleistoceno final. Y de nuevo, multitécnica, como los demás. Aparte de estos proyectos, como os decía, pues el laboratorio tiene vocación de servicio externo. Entonces, en la web podéis comprobar el protocolo de funcionamiento, de uso y acceso, que básicamente contempla como 3 formas de acceder al laboratorio. Uno, que un investigador externo, experto, o sea, que sea de la rama, que sepa usar los aparatos, pues venga directamente a medir sus muestras con total libertad. También tengo que decir que la intención es que sea gratuito al máximo. Ahora explicaré lo de al máximo. La modalidad 2 sería encargarnos medidas. Podéis escribirnos, decir, pues me gustaría medir la susceptibilidad de tal conjunto de muestras, tal. Y directamente o nos las traéis o nos las mandáis por correo y podríamos medirlas. Lo intentamos siempre encajar, lógicamente, en el flujo de nuestro trabajo en el laboratorio, pero está abierto a hacer eso. Y luego está la opción que nos ha parecido muy interesante desde el principio, que es desplazamiento in situ del laboratorio móvil. Que esto puede ser tanto a campo, cuando se estén recogiendo los materiales, para empezar a hacer unas primeras medidas orientativas o que sirvan para correlación o lo que sea, o para ir a otros centros de investigación donde estén las muestras o los testigos y no tener que desplazar los testigos, que siempre es un engorro. Entonces, en la web aparece un formulario, que es más o menos este que aparece aquí, que lo podéis descargar, donde se pide la serie de datos para qué se quiere hacer,
qué medidas se solicitan, etcétera. Y luego eso se puede mandar a este buzón de correo que aparece aquí, geomagnetismo@misma.es. También me podéis escribir a mí directamente y luego ya hacemos este formulario. Es completamente abierto esto. Y luego, en cuanto a los costes, pues lo que es el coste de funcionamiento de personal, etcétera, lo paga el IGN de mantenimiento. Entonces, no pedimos, no queremos cobrar por el uso del laboratorio. Lo único que tendría que costear el investigador que esté interesado, pues es si hay unos costes excesivos en material fungible. Quiero decir, si son 20 cajas, pues no. Pero si son 500, pues a lo mejor sí. O si nos queréis que enviarnos las muestras y que luego las devolvamos, pues esa parte sí la debería pagar el investigador externo. Y luego, si queréis que nos traslademos a algún lado, pues sí, claro, eso en principio debería pagarlo el que esté interesado. Luego, si resulta que no se puede, pues también estamos abiertos a hablar y colaborar. Pero vamos, la intención es que sea uso completamente gratuito y libre. Aquí os pongo unos ejemplos de unos encargos que hemos tenido como servicio externo, que de momento han sido muy pocos porque el laboratorio lleva muy poco tiempo. Pues, por ejemplo, en 2021 cayó en Galicia un meteorito de Traspena, que además o sea, se siguió su trayectoria en el cielo, luego se buscó durante meses y se acabó encontrando un fragmento, que es el que aparece aquí a la izquierda. Y a través de Marisa Osete, pues me contactó uno de los investigadores que estaba estudiándolo para ver si le podíamos hacer medidas de susceptibilidad magnética. Primero, en el fragmento entero, que era muy grande, no cabía en ninguno de los aparatos estándar de magnetismo de rocas, pero nosotros lo podíamos medir con los sensores superficiales, tanto el de campo como el de superficies planas de alta resolución. Luego complementamos esas medidas con medidas hechas en la UCM, en el KLI4, también medidas de ciclo de histéresis, etc. Y bueno, estas medidas de susceptibilidad pues apoyaron la clasificación de este meteorito como un condrito ordinario L5, que la susceptibilidad magnética es una de las características o propiedades diagnósticas para clasificar este tipo de meteoritos. Pues luego salía en una publicación, etc. Otro encargo que nos hizo el mismo investigador tenía otra muestra de un posible meteorito que se había encontrado un buzo debajo del mar en Mallorca, en una playa de Mallorca, que es este. Entonces también estaba interesado en medir la susceptibilidad de fragmentos grandes que no cabían en el KLI4, por ejemplo. Pues usamos los sensores superficiales y medimos. Luego, pues comparando con condritos ordinarios, con condritos estatíticos o incluso con peridotitas, al final resultó que no era un meteorito, aunque la susceptibilidad era compatible con meteorito, sino más bien que era una muestra, no sabemos de dónde ha salido, muy rica en magnetita. Y otro encargo que nos hicieron este año es ya para usar la sonda rusa del laboratorio y luego para hacer las medidas de magnetismo para un muestreo en el Alledo de Montejo, que está en el norte de la Comunidad de Madrid, seguramente muchos lo conoceréis. Pues es un enclave, uno de los alledos más meridionales de Europa. Y entonces ahí en una turbera, en un tremedal, pues César Morales de la Universidad de Alcalá de Henares, pues estaba interesado en hacer un estudio. Él es palinólogo y entonces pues fuimos con la sonda rusa, hicimos varias perforaciones y luego pues nos encargamos de las medidas de magnetismo de los diferentes perfiles o sondeos para correlacionar entre sí, ver cuestiones de impacto antrópico reciente, etc. Y esto es todo lo que os quería contar. Yo simplemente os animo a que, si queréis venir a visitar el laboratorio, encantados, estamos de recibiros, y si queréis venir a medir, también estamos encantados de recibiros. Y bueno, si queréis hacer preguntas, ahí aparecen los correos, el del servicio de geomagnetismo, el buzón de geomagnetismo y el mío. Espera, voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Víctor. He dejado de compartir ya, es que no sé lo que he Sí, hecho. sí, 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 se te vale. ve a ti. Pues Vale. yo me voy a apuntar para ir a visitarte, la verdad. Me gusta mucho la versatilidad que habéis creado. O sea, el poder transportar los equipos al campo, bueno, o a otros laboratorios o a otros centros, me parece. Sí, yo creo que tiene gracia, es algo que yo por lo menos no lo había visto en otros laboratorios, entonces es un poco claro, no tiene sentido crear otro laboratorio al uso, creo yo, pero darle una cierta diferencia y que se puedan hacer cosas nuevas. Incluso el PSM, el magnetómetro
de Mag Instruments es portátil también. De hecho, tiene un trípode para desplazarlo y tal. O sea que se puede ir a otro lado. Bueno, ya me pondré en contacto contigo para algunas cositas que se Vale. me han ocurrido. Pero bueno, no sé si alguien tiene así preguntas o quiere hacer comentarios. Una curiosidad. Muchas gracias, Víctor, por toda la charla. También por el servicio en sí mismo, ¿no? Que me parece bastante generoso. Y por organizar todo esto y promoverlo y desarrollarlo, la verdad. Así una pregunta rápida. ¿Esta pistola o este sensor que tienes para superficies, cuánto profundiza? O sea, ¿qué volumen promedia en cada medida? Sí, es, bueno, no me acuerdo exactamente, pero es una cosa grandota. O sea, a diferencia del de alta resolución para medios testigos, que ese sí que promedia nada, unos milímetros debajo del testigo, este son del orden de 10 centímetros, una cosa así. No me acuerdo exactamente, pero es de ese orden. Y el otro Vamos, solamente unos sí. milímetros. Sí, el de laboratorio, digamos, de alta resolución es. Por eso tiene también sus inconvenientes, que es si hay, claro, normalmente hay cierta heterogeneidad espacial en cualquier material, pues va a depender mucho de dónde coloques exactamente el sensor. Bueno, luego puedes hacer, claro, eso puedes intentar evitarlo haciendo más medidas, desplazándolo un poco, etcétera, haciendo promedios, etcétera. Pero vamos, se comporta bastante bien. Sí, te puede ayudar a lo mejor a ver un poco la heterogeneidad que hay así a nivel muy local, ¿no? Porque el otro que tenías, que tiene el arito, el que estabas ahí en la foto, Sí. ese a lo mejor también tiene Ese otro promedia patrón. muchísimo. O sea, ese te promedia 5, o sea, yo hago una medida cada centímetro, pero por eso sale tan suavizado, pero en realidad te está promediando una sección de unos 5 centímetros o incluso más de espesor, digamos. Y luego por eso también tiene efectos de borde. En el principio y en el final del testigo, pues ya te está midiendo testigo y aire. Entonces siempre se ve una caída en la susceptividad. Entonces, para testigos cortos, pues tiene sus limitaciones, pero para hacer medidas a lo bestia de testigos larguísimos de estos marinos que tienen metros y metros, pues te vale como una primera aproximación. Muchas gracias, Víctor. Y si quisieras hacer algo en plantas, en hojas o en árboles, Dices sin cortarlas, o sea, in situ. bueno, sí, claro, pues si la cortas ya preparas la muestra. Sí. Pero sí, in situ, pregunto. Pues no se me había ocurrido, pero se podría probar con el de alta resolución, el superficial. Lo que pasa que no sé si va a ser, claro, ahí habrá muy poquito polvito. No sé Sí, claro, si va a la ser capaz. susceptibilidad es bastante baja, no sé. Por eso no sé Bueno, si, también depende de qué tipo de hoja, yo creo. bueno, Eh, todo es probar. bueno, pues podríamos probar. Yo he hecho alguna prueba que no os he contado, por ejemplo, para que os hagáis una idea, se me ocurrió que ese superficial a lo mejor se podían medir espeleotemas. Ujú. O incluso, por eso compré la sonda, la barrena forestal, troncos, o sea, secciones de árboles, digamos, o testigos de árboles. Entonces, he hecho alguna prueba, pues hice una prueba en un espeleotema que tiene Marisa Osete ahí en la Complutense, y luego en algunos árboles, que digamos que son materiales muy poco apetitosos porque los espelotemas eran de carbonato cálcico, que es diamagnético, los árboles son de madera, que es diamagnético, entonces dices, ¿qué vas a medir ahí? Pero luego, claro, no es todo igual de diamagnético. Se ven variaciones y son reproducibles. Cuando vuelves a medir obtienes lo mismo. Y en el caso de los espeleotemas, que solo he hecho una prueba, correlaciona con algo, con parte de la geoquímica del espeleotema. Quiero decir que a lo mejor algo se puede sacar con ese sensor. No lo sé, pero es probarlo. Vale, es porque hay algunas hojas que, dependiendo, por ejemplo, lo de los pinos, pues sí que son muy buenos medidores de la contaminación. Yo creo, o sea, no sé, igual tienen como con las resinas o algo la capacidad de, Ujú. pues eso, de que se quede pegado el polvo y tal. No sé, o luego otro tipo de hojas, a lo mejor que al ser más abiertas, Más o planas, sea, claro. sí, como la de los plátanos, pues, hombre, esas igual son más fáciles, ¿no? Pero la de los pinos también me parece bastante interesante. No sé.
podríamos probar a ver si se puede, o sea, si se obtienen medidas. Vale, Vale, por mí estupendo. por mí también. Lo de que sea gratuito así también está muy Eso bien. anima, ¿no? Jolín, cuando no tienes proyectos, anima muchísimo, sí. Pues no sé si alguien más quiere. A mí me ha gustado un montón la presentación. Muchas gracias, la verdad, Gracias. Gracias a vosotros por por la asistir. iniciativa. Pues nada, pues si no hay así ninguna inquietud más, pues lo dejamos aquí y ¿Cuándo es la siguiente? ¿Quién es el siguiente? eso, eso es cuestión de ir a la caza, la verdad. Así que también animo así a los asistentes, que hoy ha venido bastante gente, que si alguien tiene algo por ahí, que se anime a participar. Y bueno, pues la siguiente me gustaría que fuera pues a lo mejor antes de Navidades, ¿no? Igual a principios de diciembre o así. Pero bueno, a ver si hay alguna voluntaria o voluntario por ahí. Toca voluntaria. Tiene que ser cremallera esto. Efecto cremallera. Pues, pues sí, ya veremos. A ver si consigo convencer a alguien. Venga, pues gracias. Pues nada, muchas gracias y gracias a todos por asistir. Un abrazo grande. Hasta Un luego. abrazo, hasta luego a todos. Hasta luego.